emocionalmente se lastima, significa que yo pretenderé presentarme una chica nueva para poder revertir el efecto de sentirse engañado. No, no puedo. Esa persona no va a tener la misma idea. Va a creer, o puede generalizar, o cuando conozca a la chica, de todas maneras va a tener siempre la idea de desconfianza, ¿no? Si yo libero desconfianza, puede generarse otras cosas. O sea, siempre va a generarse algo diferente por alguna acción que tuve nosotros. Ahora, por ejemplo, si hablamos del duelo, una persona se muere y yo sufro ante esa muerte, podré remediarlo solamente intentando calmar a la persona para hacerle reconocer de que la persona que ahora se ha muerto se murió por algo natural o por algo que normalmente debería de pasar como parte de la naturaleza. Pues no lograré el efecto, porque no puedo modificar la causa. Por ejemplo, en una persona con cáncer, por ejemplo, cáncer al seno, a la mama, y que al extirpar la mama podré decirle, señora, ya erradicamos la causa, ¿podré cambiar el efecto? Pues no, pero yo no tengo un seno, ya no tengo una mama, entonces el efecto no va a ser totalmente diferente, generarán otros efectos. Por ejemplo, una persona con hipertensión arterial, si yo modifico el efecto, que es el aumento de la presión arterial con un medicamento, modifico la causa, que es la elevación de la presión arterial, ya sea por factores intrínsecos en el cuerpo, dándole un medicamento, el efecto se cambiará. ¿Cuál? Solamente el bajar la presión arterial, pero los efectos de preocupación y ansiedad no van a disminuir. La persona siempre va a estar pendiente de eso. Entonces, el contrario puede cambiarse, porque puede tener otras manifestaciones como dejar de orinar, está viendo síncopes, hay cefaleas, hay alteración de la agudeza visual y auditiva, etc. Entonces son problemas que debemos de resolver y que nosotros estamos siendo cada vez o cada día más cegados ante ese tipo de cosas, ¿no? La complejidad es un mundo muy diferente, un mundo no complicado, un mundo que nos intenta resolver la vida a partir de la incertidumbre que esta misma vida genera en nosotros. Y al final la resolución nunca va a tener una solución completa, ¿no? La resolución de un problema genera otro problema, y eso se llama incertidumbre. La normalidad rompe todas las concepciones que nosotros estamos ahorita hablando, ¿no? O las concepciones que yo estoy manejando, que estoy compartiendo. La normalidad de un fenómeno existe solo en la percepción del observador, cuando el objeto externo cumple con las características que son deseables y así también beneficiosos para ambos. Eso es normalidad. Lo que es normal para mí es lo que a mí me beneficia en función del beneficio de la persona que está siendo cuidada. Por ejemplo, las funciones vitales. Lo que es normal para mí me va a calmar porque es benéfico para mí, para estar tranquilo, y para la persona también. Cuando la normalidad permite equilibrio, se considera siempre como un rango normal, como un parámetro. Significa que la persona debe de cumplir ciertas características para poder estar dentro del límite normal. Si sale, ya sea por exceso o por déficit, estaría alterándose sus funciones homeostáticas, hablo de cuerpo, psicológicas y espirituales. Sin embargo, no siempre es así. Veamos por qué. Los signos vitales, por ejemplo, son fenómenos fisiológicos que están parametrizados y se consideran normales cuando las características deseables permiten al ser humano ningún desequilibrio homeostático. Es decir, cuando está todo bien y estoy en equilibrio homeostático, todo es normal. ¿Bien? Sin embargo, nos hemos olvidado del fenómeno de compensación. Hablando de aquí, hablo de fisiología, ¿ok? Que ofrece nuestra fisiología. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, la alteración en la fuerza de eyección, hablo del corazón, el tropismo, provoca que aumente el volumen miocárdico para compensar las necesidades del cuerpo. La cardiomegalia altera la precarga y por tanto el inotropismo, generando un gasto cardíaco disminuido. La disminución del gasto cardíaco, sumado a la deficiente fuerza de eyección, provocan estasis circulatoria y disminución del retorno venoso, lo que progresivamente disminuye el flujo de órganos diana como el riñón. La disminución de la perfusión renal activa la secreción de aldosterona,
que se traduce finalmente como aumento de la resistencia periférica. Este aumento genera a la postre aumento de la presión arterial y ligera rigidez de las válvulas cardíacas, lo que aumentará la presión ventricular, tornando un inotropismo catastrófico traducido como taquicardia. Eso está en Farreras y otros 2002, medicina interna. Lo paradójico de la descripción anterior es que si nosotros bajamos los niveles de frecuencia cardíaca o presión arterial, vamos a descompensar más al cuerpo. Por lo que el primer esquema de tratamiento es el mantenimiento de la circulación renal y su funcionamiento de este. Bien, ahora quiere decir que la persona tiene nuevos rangos normales respecto a los referenciales. Aquí viene la palabra. Si entendiéramos que hasta las funciones vitales son singulares al ser, dejaríamos de parametrizar los signos vitales y le daríamos oportunidad al conocimiento homeostático del cuerpo. Hablo de singularidad fisiológica. Lógico que muchos médicos o muchas enfermeras van a estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. Los parámetros normales son normales y punto, no hay más. Bien, entonces, las personas que sufren de insuficiencia respiratoria o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de enfisema pulmonar o fibrosis quística, las saturaciones de 85, 89 serían totalmente malos. Hay que poner oxígeno, por favor, por favor. La pregunta ahora, ¿qué es normal? Y una posible respuesta sería lo que en mi percepción me permite representar estados beneficiosos y transformadores positivamente al ser como objeto externo. Es decir, si yo creo que todo está normal, significa que lo que está siendo benéfico para él es bueno y por lo tanto transforma positivamente a esta persona y lo consideraré dentro de un límite que sería normal. Eso sería una definición de la normalidad, un parámetro totalmente mal utilizado. Bien, a mi juicio, una de las imágenes de enfermería que se acerca a este paradigma es la doctora Marjorie Gordon, que en su libro Manual de Diagnósticos de Enfermeros propuso los patrones de salud. La doctora Gordon propuso 11 patrones, donde cada patrón o fenómeno queda definido por la normalidad en común de la persona, familia y comunidad respecto a un estado de salud. La alteración de un patrón supone un desorden del proceso de salud-enfermedad y amerita una intervención. Eso es lo que es la definición por parte de nosotros en la comisión respecto a los patrones funcionales. Que sé que muchas personas van a estar de acuerdo, pero van a preguntarme, o muchas se dirán, entonces usted considera que los patrones funcionales no son funcionales, porque está mencionando de que el paradigma de la normalidad tiene ciertas incertidumbres que son pequeños vacíos que no van a completar nuestra percepción real del cuidado. Entonces digo, no es así. Los patrones funcionales son bien establecidos y muy buenos. Les voy a leer cuáles son los patrones y de qué tratan. Lo que está totalmente errado es la percepción que nosotros, o la utilización que nosotros le damos a esos patrones. En donde, si la doctora Gordon estableció la normalidad o el parámetro normal aparente, nosotros ya exageramos esa normalidad y cerramos nuestras ideas a lo que normalmente es. Lo que normalmente es o lo que normalmente creemos que es. Y que siempre debe suceder. Entonces aquí viene la idea equivocada, ¿no? No siempre lo que vemos es lo que es, porque a veces lo que vemos es lo que creemos que es decir, es la percepción nada más. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la utilización de la palabra normalidad. Los patrones son parámetros de normalidad que cualquier exceso o déficit de ello va a permitirme, va a alertarme a nosotros como enfermeros a decir, tienes que cuidar, tienes que intervenir para poder llegar a conseguir el parámetro normal. Lo errado de la percepción que se tenga sobre este tipo de trabajo, como los patrones funcionales de Gordon, es de que cuando nosotros llegamos a la normalidad, se acabó. Ya llegamos, esa fue nuestra meta, no hay más trascendencia. Y además, se olvidaron los patrones que en el momento de valoración estuvieron siendo normal. ¿Ok?
Entonces, tenemos que tener cierto criterio en evaluar la normalidad en función de la singularidad. Es decir, una persona puede mencionarle que algo está siendo normal en ella. Hablo de un parámetro psicológico, que normalmente no debe haber parámetros. Pero bueno, vamos a pensar de que en psicología se maneja un rango, supongamos, o hasta un espiritual, supongamos. Si para lo que esta persona es normal, para mí es anormal, o para mí es fuera de lo normal, entonces yo estoy siendo equivocado. Bien, en educación se da muchísimo esto. En la salud también, porque de hecho que habla mucho de la salud, pero lo que para mí es normal, para otras personas no lo es. Lo que para mí es no normal, es decir, fuera de lo normal, para otras personas sí lo es. Entonces, debo yo entender eso. Aquí viene la transculturalidad, Peplow. Bien, vamos a continuar leyendo. Los 11 patrones funcionales son: primer patrón, percepción, manejo de la salud. Bien, es el primer patrón que establece la doctora Gordon. Este patrón describe básicamente cómo percibe el individuo la salud y el bienestar, y cómo maneja todo lo relacionado con su salud respecto a su mantenimiento o recuperación. El patrón 2 es el patrón nutricional metabólico, que mediante la valoración de ese patrón se pretende determinar las costumbres de consumo de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas del individuo y las posibilidades de disponibilidad de aquellos. También explorará los posibles problemas de su ingesta. Bien, el patrón número 3. Bien, no pienso discutir sobre la determinación de los patrones, porque no los utilizo, y 2, porque podemos herir susceptibilidades, ¿no? En Perú se utilizan mucho los patrones funcionales. Entonces, si ustedes creen que pueden utilizar los patrones funcionales y quedarse con ellos, síganos utilizando. Lo mismo para los alumnos de la acreditación. Si ustedes utilizan los patrones funcionales, continúen utilizando los patrones funcionales. No les voy a decir que no. Lo que les voy a pedir es que ustedes analicen cada una de las ideas vertidas en los 3 paradigmas que se les va a presentar. Bien, voy a solamente dictar que, porque en otras literaturas no lo van a encontrar. Les hablo que en la misma literatura de la doctora Gordon, tal y cual como está acá, no lo van a encontrar. Bien, el patrón eliminación, que describe el patrón de la función excretora, ya sea intestinal, urinaria y de la piel, y todos los aspectos relacionados con ella. Por ejemplo, rutinas personales, uso de dispositivos o materiales para su control y producción, y características de las excreciones. El otro patrón es el patrón de actividad de ejercicio, el patrón número 4. Este patrón describe las capacidades para la movilidad autónoma y la actividad, y además para la realización de ejercicios. También describe las costumbres de ocio y recreo. Busca conocer el nivel de autonomía del individuo para las actividades de vida diaria que requieran algún grado de consumo de energía. Bien, el patrón número 5 es el patrón sueño-descanso, que describe los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo del día y los usos y costumbres individuales para conseguirlos. El patrón número 6, el patrón cognitivo-perceptual, menciona que en él se describe el patrón sensorio-perceptual y cognitivo del individuo. Se observa la adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, comprobando, si fuera el caso, la existencia de prótesis para su corrección. Lentes, prótesis externas de dientes, etc. En este patrón se determina la existencia o no del dolor cognitivo, perceptivo. Asimismo, se comprueban las capacidades cognitivas relativas a la toma de decisiones, la memoria y el lenguaje. El patrón 7, autopercepción-autoconcepto, describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Incluye las actitudes del individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad, y hacia su sentido general de valía. Observa el patrón de conversación y las manifestaciones del lenguaje no verbal, postura corporal, contactos oculares, etc. El patrón número 8 es el patrón rol-relaciones. Menciona que incluye el papel o rol social
que juega el individuo en el seno familiar, laboral, etc., así como las responsabilidades que tiene que asumir debidas al mismo. Se dará importancia al valorar este patrón a la existencia de problemas en las relaciones familiares o sociales. El patrón sexualidad-reproducción se describe los patrones de satisfacción e insatisfacción con la sexualidad y asimismo describe el patrón reproductivo y todo lo relacionado con él mismo. El patrón número 10, patrón tolerancia al estrés, adaptación tolerancia al estrés, describe el patrón general de adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés. Incluye la reserva individual o la capacidad para resistirse a las amenazas, para la propia integridad, formas de manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares o de otro tipo, y capacidad percibida para controlar las situaciones. Bien. Y finalmente el patrón número 11, es un patrón muy olvidado. Les digo, en mi experiencia como estudiante de enfermería, que el patrón 11 solamente era determinar cuál era la religión del paciente. Algo muy equivocado, pero que los alumnos hacen normalmente. Bueno, además de copiarse los procesos de enfermería de los compañeros de grados superiores, ¿no? Describe los patrones de valores, objetivos y creencias, incluidas las espirituales, que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. Incluye lo percibido como importante en la vida y la percepción de conflictos en los valores, creencias y expectativas que estén relacionadas con la salud. Bien. Qué bueno, entonces espero que hayan entendido esa primera parte. Vamos a hacer un pequeño cambio para continuar con el paradigma de la necesidad, ¿ok?